Hola a todos. En esta oportunidad decidí hacer un pequeño video bastante corto, o espero que así lo sea, de cómo iniciar en la ciberseguridad de forma autodidacta. Me tomo la libertad de hacer este video ya que varios de ustedes me han preguntado, tanto en otros videos, me han dejado comentarios como de forma personal, cómo inicié en este mundo, cómo me adentré yo en este mundo. Así que para aquellos que quieran hacerlo de forma autodidacta, véanse este videito que tal vez les pueda ser de ayuda para iniciar en todo este mundo de la ciberseguridad, de tecnologías de la información. En principio, me gustaría aclarar que esto no es un curso más, no vengo a venderte nada, no te voy a pedir que compres nada, ni voy a decirte que pagues una carrera o que pagues certificaciones. Simplemente es una guía, un consejo que te voy a dar del camino que podrías tomar para ir adentrándote cada vez más en esto. Y lo voy a hacer desde la posición de pies en tierra, muchas cosas que no te dicen, y la verdad que es un camino bastante arduo. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pausa y hablar un poco sobre la situación en mi país, Venezuela. Está ocurriendo algo bastante crítico luego del terremoto doble, que causó bastantes daños. Hay mucha gente que quedó damnificada, lo han perdido todo, su familia, sus casas, prácticamente todos sus valores materiales, inversiones. Y más allá de pedir donaciones o pedirte que te compadezcas, me gustaría más que todo dar visibilidad a la cruda realidad de estos casi 30 años de dictadura que se ha estado viviendo. Cada vez va peor, va picada hacia abajo, y la verdad que me gustaría hacer más eco de todo esto, de que sí se está pasando realmente mal y es bastante grave lo que está ocurriendo dentro. Para no extenderme mucho más con esto, envío mis condolencias y mis respetos a todos aquellos que han perdido familiares y están pasando bastante mal gracias a esta desgracia doble, porque fue doble terremoto y dictadura, que es peor aún. Entonces, pasemos con el contenido. El mito del éxito inmediato. No te voy a mentir, no lo alcanzarás en 90 días. Hay muchos por ahí que te quieren vender un curso de 90 días, que en 90 días vas a aprender ciberseguridad y vas a encontrar un trabajo hackeando y destruyendo redes corporativas, infraestructuras web. Y la verdad es que esto no es cierto. Piensa que hay profesionales de alta gama, ingenieros y bueno, muchos otros tipos de profesiones que pasan años de su vida estudiando para alcanzar este tipo de prestigio, y decir que se va a alcanzar en 90 días es un poco irreal. De hecho, es bastante irreal. No con esto quiero decir de que sea imposible, sino que hay que ser un poco más realista ante la situación. Hoy en día todos quieren vender un curso, todos quieren vender un curso por su conocimiento, pero ¿esto realmente te asegura el empleo? Y la verdad es que no. Basado en lo que dije anteriormente, en 90 días, incluso en 180, 6 meses, diría yo que hasta un año, esto no te va a asegurar una posibilidad de empleo buena en el mundo de la ciberseguridad. Toma mucho más tiempo que eso. Posteriormente, entender que esto no es solamente picar código en general en todo el mundo de tecnologías de la información, es también entender estrategias de ventas, solicitudes de los clientes, cómo se mueven los mercados o cómo se mueven las tendencias. Para esto me gustaría dar dos ejemplos, que es de dos personas cercanas que en los últimos meses me han pedido desarrollar una infraestructura para sus emprendimientos. Por un lado, un gran amigo que ha emprendido un negocio de reparación de computadoras, reparación, ensamblaje y venta de computadoras, y otro, una persona cercana de donde vivo, que quiere iniciar con el mundo de cambio, venta y compras de cartas de Pokémon, de estas antiguas, una colección de aproximadamente 30 años. Ambos me preguntaron por qué no desarrollar una infraestructura para sus emprendimientos. Y antes de decirles que sí y llegar y pasarles millones de líneas de código, una infraestructura, les planteo que por qué no iniciar mejor desde las redes sociales, ya que suele ser más barato, en principio es gratis, que tener una infraestructura pagándose. ¿Por qué esto? Porque la verdad es que si no tienen una afluencia masiva de clientes, de cientos o tal vez miles de clientes solicitando productos frecuentemente, es una pérdida de dinero y no se ajusta muchas veces con los intereses o la parte contable del emprendimiento. Entonces aquí hay que ser más sensato y no llegar a desarrollar una infraestructura y a picar código a lo loco sin sentido aparente, porque quien termina perdiendo siempre son las personas que requieren de nuestros servicios.
Y aquí lo voy a dejar en pausa porque más adelante esto se relaciona mucho a lo que tiene que ver la ciberseguridad. Ya lo vamos a ver. Entonces, si nunca has comenzado con algo de tecnologías de la información, eres realmente novato, pero quieres iniciar en este mundo, mi recomendación es empezar por HTML, CSS y JavaScript. HTML es Hypertext Markup Language y CSS es Cascading Style Sheets. Básicamente es lenguaje marcado de hipertexto, si no me equivoco, y hojas de estilo en cascada. Averigüen, investiguen un poco sobre lo que es esto, que es un documento HTML, un documento CSS y claramente JavaScript, que es el lenguaje de programación predeterminado para los navegadores web. Teniendo estas bases, podríamos iniciar lo que sería en el mundo de tecnologías de la información. Habría que comprender los headers o las cabeceras de un documento HTML, cómo se carga de forma dinámica, cómo se cargan los scripts, las hojas de estilo en cascada y bueno, muchas otras cosas que también se cargan tanto en las cabeceras como en el cuerpo del documento HTML. Posteriormente, entender qué es la consola de desarrolladores del navegador y cómo se está descargando en cada solicitud HTTP que enviamos, qué es una query o una consulta, cómo se trabajan los parámetros o las queries de la URL. Después de esto, entender la arquitectura del servidor, ya sea con JavaScript, PHP. JavaScript sería Node, que es JavaScript del lado servidor. Con PHP, con Python también tiene módulos de infraestructura del servidor. ¿Qué ocurre cada vez que hacemos un clic en un link dentro de una página o hacia una página web? ¿Qué es un endpoint? ¿Qué es una API? ¿Qué es una API REST? ¿Qué es una API RESTful? Todos estos son conceptos que hay que tener claros antes de iniciarse en la ciberseguridad. Tal vez no dedicarse a fondo a esto, pero tener los conceptos claros y entenderlos, sobre todo entenderlos. Posterior a esto, aprender sobre bases de datos, tanto SQL. SQL significa Structured Query Language, es un lenguaje de consulta estructurado y básicamente es un lenguaje de programación estandarizado para gestionar bases de datos. También está NoSQL, que significa Not Only SQL o no solo SQL. Es un conjunto de bases de datos no relacionales. Aprender qué es un DBMS, que son Database Management System o sistema de gestión de bases de datos, dentro de los cuales tenemos un RDBMS, sí, RDBMS, si no me equivoco, que son los gestores de bases de datos. Está SQLite, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft, etcétera. Hay múltiples, y por la parte de NoSQL tenemos Mongo, Redis, Cassandra y varios adicionales. Una vez entendiendo esto, podemos ya ir adentrándonos en lo que son las prácticas de algoritmos, cómo están estructurados los lenguajes de programación. Esto nos daría inicio a otros lenguajes. Si estamos en JavaScript, pasamos a Python. Si estamos en PHP, pasamos a JavaScript. Y así sucesivamente, entender todos. Casi todos cumplen con la misma lógica, cada uno con sus palabras reservadas para declarar funciones, variables, bucles, etc. Después pasar con Git, que es un sistema de gestión de versiones. También entender o manipular Docker, que son contenedores. Es algo muy interesante. Entender Docker, más que interesante, es bastante útil a la hora de dedicarse a desarrollo web y posteriormente mucho más útil en el área de ciberseguridad, y ya van a entender por qué es útil Docker en la ciberseguridad. Después podríamos decir que se puede iniciar en la ciberseguridad. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, y no es entender todo lo anterior en una semana, porque no es cierto. Yo aproximadamente me demoré 1 año y medio en asentar esas bases, entenderlas por encima, aprender un poco de cada cosa, por lo menos lo básico, y lo básico es bastante extenso. Ya depende de ti si te quieres adentrar en el mundo del desarrollo web. Pero ahora vamos a iniciar en lo que es la ciberseguridad, y yo en lo personal recomiendo no saltarse este paso y partir desde acá, desde lo que es el OSINT. Es Open Source Intelligence, es inteligencia de fuentes abiertas. Aquí, porque yo inicio con el OSINT. Primero, si eres autodidacta, así como lo soy yo, esta es la mejor forma de encontrar el contenido y las herramientas de aprendizaje que te van a servir durante toda tu carrera, digámoslo así. Y esto se relaciona mucho con lo que dije hace rato de no explicar código, y hay que entender la lógica de lo que estamos haciendo. Y
Aquí voy a hacer una analogía del por qué. Como analistas de ciberseguridad muchas veces nos piden que hagamos auditorías, ya sea a empresas, redes empresariales y bueno, muchos otros tipos de empresas y emprendimientos. Y dejando a un lado lo que es la ciberseguridad, me gusta poner la analogía de, imagínense que seamos un consultor de seguridad de bancos y un banco prestigioso nos pide hacer una auditoría de seguridad para ver si las puertas principal del banco funcionan, si la caja fuerte está funcionando, si el personal del banco está cumpliendo bien sus roles. Y nosotros al acceder simplemente llegamos a la puerta del banco un día y con un lanzamisiles le mandamos ese misilazo a la puerta del banco y le entregamos como reporte al gerente o al propietario: mira, sí, tienes una fuga de seguridad en la puerta, no me aguantó un misil. Y claramente que no va a aguantar un misil, porque la idea no es entrar de esa forma, la idea es hacer una investigación previa, cuáles son los errores que se han estado cometiendo, cuáles podrían ser las deficiencias que está teniendo el personal, los sistemas, ya sea una cámara por un corte de luz, personal insatisfecho, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo la analogía del misil en la puerta del banco, la idea no es entrar reventando con una explosión esta puerta, sino más bien intentar entrar con una navaja suiza, con una cizalla, con un alambre y una paleta de helados diferente. Y ya van a entender el por qué, porque hay herramientas que, a pesar de que son muy buenas y poderosas, el rastro que dejan de que estuvimos ahí haciendo una auditoría es excesivo. Por eso es que primero hay que hacer una buena investigación, entender cuáles son los requerimientos de ya sea nuestro cliente o cualquier otra persona que esté pidiendo o solicitando el desarrollo o auditoría. Pasado el OSINT, tiene muy buenas herramientas, entramos en lo que sería el camino en la ciberseguridad. Entonces, como consejo les voy a dejar estos puntos, anótenlos, háganle un screenshot o lo que ustedes tatúenselos si gustan, que es bastante bueno, es muy útil y es lo que los profesionales ya suelen recomendar. Que sería Network Plus. Esto es una certificación sobre redes y subredes, cómo se forman las redes, cómo se forman las subredes, cómo gestionan los ISP, las redes que o los planes de internet que nos venden, qué son los dispositivos de red, firewalls, switch, router, hub, todo lo que tenga que ver está relacionado con redes y subredes a su vez. Uno de los pilares de todo esto que estamos por ver. Así que recomiendo no saltárselo. Sin embargo, si ustedes no quieren hacer la certificación, sino que lo quieren aprender de forma autodidacta, en YouTube hay muchas personas que lo explican bastante bien y hay muchas páginas web que también tienen muy buenas explicaciones. Después está la parte de Security Plus. Esto de igual manera es una certificación. De igual forma, si la quieren tomar o no, cuenta por ustedes totalmente. En esta lo que se suele aprender es la triada CIA, lo que es el least privilege o menor privilegio, la recuperación de desastres o disaster recovery y bueno, una larga lista de etcéteras. Es como la parte, digamos, moral, teórica y ética de todo lo que es la ciberseguridad. Después Linux, empezar con sistemas operativos basados en Linux o distribuciones o distro como se le conocen de Linux, ya sean las más básicas, Mint, de Ubuntu, que son basadas en Debian, está Fedora, luego está Arch, pero eso ya es harina de otro costal. Para iniciar, realmente Ubuntu, Mint o Debian son muy buenas. De hecho, Ubuntu y Mint están basadas en Debian. Aprender los fundamentos, qué es el kernel, acostumbrarse a trabajar con la terminal o la command line, la línea de comandos. Posteriormente iniciar en Python ofensivo. Si ya habían iniciado en Python, esta vez hacerlo de forma ofensiva, a desarrollar scripts de ataque o de defensa también, hacer solicitudes, manipular sockets, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esto podríamos iniciar con el análisis de tráfico, con herramientas como TCP-Dump o TCP-Dump, Wireshark, que es la herramienta predeterminada de la industria, también está T-Shark. Hay bastantes herramientas buenas, creo que Burp Suite también podría considerarse que entra en este sector. Pasado esto, podríamos iniciar o entender que son los SIEM, que son Security Information and Event Management, o sí, de hecho, seguridad de la información y manejo de eventos o gestión de eventos, que es una solución de ciberseguridad que recopila, analiza y relaciona datos y eventos en tiempo real. Esto se hace en un SOC o Security Operations Centers, o centro de operaciones de seguridad. Aquí
es donde se están manejando los logs, quién se está conectando a las redes o a los servidores, qué tipo de información están enviando al servicio de email, si quieren hacer phishing, y están, no sé, mandando un ataque de denegación de servicios y bueno, múltiples cosas. Aquí es donde se controla esto. Son los que están ahí 24/7 monitoreando la actividad de los servidores y las redes para asegurarse de que todo esté marchando bien. Después adentrarse en lo que es el cloud o la nube, ya sea Amazon Web Services, Azure, Google, muchas empresas que brindan este servicio que es un SaaS, Software as a Service, bueno, todo esto que se está alojando hoy día ya en la nube. Posterior a esto podríamos iniciar con plataformas de práctica como TryHackMe, Hack the Box, Over the Wire, Boonhub, PicoCTF, RootMe. Hay montones de plataformas de práctica para iniciarse donde hay múltiples retos como Capture the Flag para ir practicando todo lo que se va aprendiendo. También está la criptografía, que yo en lo personal la dejo hasta el final porque considero que es algo bastante complejo de entender, a pesar de que en todo lo que hemos conversado anteriormente siempre se va a mencionar la criptografía. Yo en lo personal lo dejaría ya cuando se tengan las bases claras, ya que esto es bastante complejo, requiere bastante cabeza, así que aunque no es menos importante, siempre hay que entender todo lo anterior para dedicarse a la criptografía o para adentrarse. Esto es la ciencia de proteger la información mediante la codificación y decodificación, ya sea asimétrica, simétrica o híbrida. Ya aquí podríamos estar redactando un resumen curricular, dado que si lo quieres hacer de forma autodidacta y no cuentas o no tienes los recursos, no cuentas con o no tienes los recursos para pagarte las certificaciones o una carrera relacionada a este mundo, mi recomendación es ir haciendo anotaciones, desarrollando herramientas, ya sea de ataques, ya sea defensivas, ya sea para agilizar tu trabajo, de hacer retos, escribir las soluciones de los retos. Pero más que dar la respuesta o las banderas, los flags de los retos, es entender y comprender el camino, la metodología, cómo llegaste a esas conclusiones, qué fue lo que hiciste, en qué pensaste, dónde investigaste. Sí, es totalmente válido acudir a otras guías de personas que ya lo han hecho, no nacimos aprendidos. Y yo creo que lo importante es ver más y entender el proceso que el resultado en sí mismo. Y quiero hacer mucho énfasis de esto, de que esto es un mundo en donde tienes que disfrutar mucho más el proceso que el resultado, ya que el proceso es lo que realmente cuenta. El resultado hoy en día te lo puede dar la inteligencia artificial, pero ¿quién está dispuesto a entender y centrarse realmente en el proceso, en el porqué de las cosas? Y ahí es donde entra todo este contenido. Adicional, voy a dejar algunas herramientas como para que te vayas entendiendo a qué me refiero. Está Nmap, herramienta, diría yo que la más famosa de toda la industria, que es un escáner de puertos. De hecho, creo que aparece hasta en varias películas, si no me equivoco, en Matrix es un escáner de puertos. Es una herramienta extremadamente buena, pero así como es buena, es ruidosa. Hacer un escaneo de puertos con Nmap es dejarnos al descubierto y pasar a ser sospechosos número uno. De hecho, su uso roza la ilegalidad y si no se cuentan con los permisos necesarios, puede incurrir en temas legales. GoBuster es otra herramienta muy parecida, a pesar de que no hace escáneres de puertos. Las solicitudes que manda por segundo o por minutos es increíble, lo cual nos vuelve en sospechosos. Número uno, el uso de estas herramientas sin permisos previos no está permitido. Después está Metasploit, que es prácticamente un sistema operativo convertido en herramientas. Metasploit es un mundo. Está también Exploit Database, que es donde están, bueno, cantidades, cientos, hasta no sé si miles de scripts o exploits escritos en múltiples lenguajes de programación dispuestos totalmente a cubrir una vulnerabilidad en particular. Están también herramientas como Burp Suite, que intercepta y podemos analizar en nuestro tráfico qué está saliendo, qué está llegando. Y bueno, podríamos quedarnos aquí durante una semana entera mencionando herramientas muy útiles sobre el campo de la ciberseguridad. En este momento podríamos decir que se puede empezar con Kali. Kali Linux es una distribución de igual manera basada en Debian. Es especializada en ciberseguridad, en la rama de pen testing o penetration testing, pruebas de penetración. Es muy útil para todos aquellos que se quieran o se dediquen a esta rama de la ciberseguridad. Y una analogía muy buena que leí una vez es que usar Kali Linux como sistema operativo predeterminado en nuestra computadora es como usar un carro de Fórmula 1 en una ciudad. Es algo muy absurdo, es un sistema operativo muy, muy poderoso. Así que normalmente se recomienda usarlo en máquinas virtuales o
en una partición de nuestra computadora. Habiendo pasado las herramientas, voy a dejar algunas utilidades de cómo aprender, buscar documentación oficial sobre todo lo que hemos hablado anteriormente. En principio está MDN, que tiene la documentación oficial de toda lo que serían los servicios web. Es la página oficial de Mozilla. Y para encontrar la documentación de desarrollo web es maravillosa. Está también FreeCodeCamp, que es una organización sin fines de lucro que enseña programación y desarrollo web. Es muy útil y muy reconocida en la industria para aquellos que quieran empezar de forma autodidacta. Es totalmente gratuita y muy buena. Aquí para iniciar en HTML, CSS, JavaScript es perfecta. Además tenemos YouTube, miles, diría millones de canales y personas ahí fuera dispuestas a enseñarnos totalmente gratis y lo hacen muy bien. Después tenemos las páginas oficiales tanto de Git y de Docker que brindan su documentación oficial. Son muy buenas, todo está detallado precisamente para que podamos comprenderlo iniciando desde cero. Después tenemos herramientas como la IA. Aquí quiero hacer énfasis, la IA es una herramienta, no un profesor. Aprender con la IA es corregir, digamos, para que nos ayude a corregir errores. Cuando estamos muy trabados en algo, tal vez buscar solucionarlo con un poco de ayuda de la IA. Para mí, aquellos que conversan con la IA es como conversar con un destornillador o con una pala. Un poco extraño, ya que esto es una herramienta. No tiene sentimientos, no entiende de marketing, no entiende estudio de mercado, no entiende muchas cosas que son la parte humana. Ojo, esto es una posición, una perspectiva que tengo yo, no es una realidad absoluta. Y después con respecto a Lowsynth, la plataforma X o la red social X sería un muy buen inicio para comenzar en el Lowsynth. Y bueno, sin más que agregar, hasta aquí llega este video de un aprendizaje autodidacta en ciberseguridad. Les repito, esto no son reglas, no tienen que seguir al pie de la letra esto que les estoy planteando, es solamente un rumbo, un camino que les estoy recomendando para que se puedan adentrar en este mundo. Lo que les puedo decir es que tratando de seguir más o menos este camino van a poder alcanzar o darse cuenta de qué es aquello a lo que realmente se quisieran dedicar si es dentro de este mundo de tecnologías de la información. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse y denles like si les gustó y nos vemos en otra oportunidad.